Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. El cambio climático es una realidad que vivimos día a día, pero entender cómo sucede en la atmósfera y cómo afecta a los océanos sigue siendo un reto. ¿Qué está ocurriendo en las capas de gases que rodean nuestro planeta? ¿Por qué los mares están absorbiendo tanto calor y qué consecuencias tiene esto en el clima global? La interacción entre la atmósfera y los océanos juega un papel clave en la estabilidad del clima, pero este equilibrio se está alterando. Las temperaturas suben, los patrones meteorológicos cambian y los efectos se sienten en todo el mundo. Desde tormentas más intensas hasta modificaciones en los ecosistemas marinos, los impactos de estos cambios ya están en marcha y nos obligan a replantear nuestra relación con el medio ambiente. En el programa de hoy conversamos con la doctora María Amparo Martínez Arroyo, investigadora del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, quien nos ayudará a comprender el fenómeno y su impacto en nuestras vidas. Les invito a esta charla después de nuestro recorrido por la actualidad climática global. Los conflictos armados no solo destruyen comunidades humanas, sino también el medio ambiente, generando consecuencias que persisten durante décadas. Estos enfrentamientos contaminan aguas, devastan ecosistemas y liberan emisiones de carbono que agravan la crisis climática. Paralelamente, el cambio climático intensifica las tensiones por recursos básicos como agua y tierras fértiles, alimentando nuevas disputas. Expertos reunidos en la COP29 insisten en la necesidad de romper este círculo vicioso mediante soluciones integrales. Una propuesta clave es restaurar los ecosistemas dañados en zonas afectadas por conflictos, combinando reforestación, recuperación de suelos y limpieza de recursos hídricos. También sugieren implementar sistemas de monitoreo ambiental que permitan prever tensiones y diseñar políticas de mediación. Además, se necesita promover acuerdos internacionales que vinculen la sostenibilidad con la paz, incentivando inversiones en economías locales sostenibles y reduciendo desigualdades. Integrar la acción climática con iniciativas de cooperación global no solo puede mitigar el impacto de las guerras, sino también prevenir futuros conflictos. Un estudio publicado por Scientific American revela cómo el cambio climático está provocando alteraciones en la coloración de algunos animales como mecanismo de adaptación a las altas temperaturas. Especies como los osos polares y ciertos insectos están cambiando su color para reflejar más calor y regular su temperatura. Sin embargo, estos cambios pueden afectar su comportamiento, su capacidad de caza y alterar los ecosistemas. El estudio advierte que hasta un 30% de las especies en peligro podrían enfrentarse a consecuencias irreversibles si no se toman medidas urgentes. Para mitigar estos efectos, los expertos sugieren políticas climáticas más estrictas, como la reducción de emisiones de carbono, la restauración de hábitats y la protección de la biodiversidad, lo cual puede ayudar a preservar los ecosistemas y reducir el impacto del calentamiento global. Una bóveda a prueba de grandes catástrofes planetarias, incluido el cambio climático, resguarda millones de semillas en el frío del Ártico. La colección representa a más de 7,000 especies de plantas de todo el mundo, particularmente aquellas de importancia alimentaria, y se ubica en el archipiélago noruego de Svalbard, mucho más al norte que la península escandinava. La organización Crop Trust, el gobierno de Noruega y el Centro de Investigación NordGen para el Cuidado de la Biodiversidad administran este banco global de germoplasma. Su objetivo es poder recuperar las especies vegetales en caso de emergencia. El proyecto también constituye una muestra de que el creciente desarrollo de semillas transgénicas y su incisiva introducción en la industria agrícola está generando que se revalore la pequeña agricultura.
cuyas variedades han probado resistencia ante inclemencias como el calor intenso, las sequías severas y otros desajustes climáticos. El cambio climático es uno de los mayores desafíos ambientales de nuestro tiempo. Se trata de una alteración significativa y prolongada en el sistema climático, causada por factores naturales o por actividades humanas. Su manifestación más evidente es el calentamiento global, con un aumento constante de las temperaturas terrestres y oceánicas, superando los registros históricos desde 1850. Sabemos que el cambio climático está ocurriendo, pero comprender cómo se desarrolla en la atmósfera no siempre es sencillo. Para entenderlo mejor, empecemos por lo esencial. ¿Cómo se está alterando el equilibrio climático? La Tierra responde generando calor, del cual se debería de salir digamos en términos físicos, al entrar la misma cantidad de energía que entra, debería de salir. Por suerte no ocurre eso, porque nuestro planeta tiene una atmósfera que está conformada básicamente de nitrógeno y oxígeno, que es la mayor parte de lo que tiene, y que esos no reaccionan, no se calientan ni nada por el estilo. Entonces, cuando la Tierra responde calentándose, esa capa evitaba que saliera todo el calor, pero salía una gran parte antes de que existiéramos los seres humanos. Pero bueno, ya que existíamos, pero no le generábamos tantas sustancias a la atmósfera. Entonces, gracias a que existe esa capa de gases, pues puede existir el agua en estado líquido, sólido y gaseoso, de acuerdo a donde esté. En otros planetas eso no sucede. En las últimas décadas hay evidencia clara de que la actividad humana ha acelerado este proceso. La quema de combustibles fósiles, la deforestación y la contaminación están incrementando la concentración de gases en la atmósfera. Esta cobertura de gases que permitía que no saliera toda la energía, los seres humanos empezamos a quemar combustibles, a sacarlos de la Tierra cuando tenían millones y millones de años, y a lanzarlos a la atmósfera, a quemarlos. Y estos se empezaron a acumularse, porque como al mismo tiempo cortamos árboles, destruimos ecosistemas que capturaban eso a una velocidad razonable, entonces empezaron a acumularse y a no poder salir, porque el tipo de sustancias que empezamos a lanzar a la atmósfera ya son sustancias que sí tenían una actividad radiativa, esto es, que tenían que ver con la radiación, ya sea con la que entra o con la que sale. Los que atrapan a la energía que va a salir, al calor que tendría que salir del planeta, les llamamos gases de efecto invernadero. Son como el CO2, el metano, de los que hablaremos un poco más adelante, pero básicamente. Entonces tenemos un equilibrio, deberíamos de tener un equilibrio energético en el que la misma cantidad, o más o menos la misma cantidad, entrara y saliera, pero de 200 o de casi 300 años para acá, hemos inyectado a la atmósfera, a los seres humanos, con nuestras actividades, tal cantidad de esas sustancias que no dejan salir el calor que se queda en nuestro planeta. El aumento de gases en la atmósfera no solo implica más contaminación, sino un desequilibrio en el flujo de energía del planeta. La Tierra recibe radiación del Sol y, en condiciones normales, parte de ese calor se libera de vuelta al espacio. Sin embargo, este proceso está siendo alterado. Veamos cómo ocurre el fenómeno. Se puede explicar perfectamente en términos físicos, que si tú obstruyes la salida de la energía de onda larga, que es la que genera la Tierra, y dejas entrar cada vez más la energía del Sol, ahora explico por qué cada vez más,
Entonces, pues lo que se ocurre es un desequilibrio en el clima, en todas las interacciones que tiene el clima con el agua, con la tierra, con los seres vivos. El clima de la Tierra es el resultado de la interacción entre la atmósfera, los océanos y la superficie terrestre. La energía solar mueve estos sistemas creando distintos climas en el planeta. ¿Cómo funciona este sistema y qué lo está desestabilizando? El sistema Tierra se nutre del Sol, entonces de la energía del Sol. Llega la energía del Sol de acuerdo a la inclinación de nuestro planeta, llega a toda la parte media, o sea, por eso los países que estamos alrededor del Ecuador somos países con unas temperaturas mucho más altas, los países tropicales, llega ahí la mayor parte de energía. La atmósfera y la hidrosfera, o sea, toda el agua y todos los gases, son el motor termodinámico del planeta, los que mueven el calor. Entonces llega la energía solar y las corrientes marinas y los vientos se van calentando mutuamente, van compartiendo calor por una serie de sistemas como de celdas, y se van hacia los polos. Entonces en todo el camino van generando, con las temperaturas que van generando, se hacen distintos tipos de clima. Por eso no tenemos los mismos climas en todo el mundo. Hay diferentes tipos de climas. En algunos incluso hay un poco menos de agua, menos de humedad. Hay una franja en el planeta donde puedes encontrar a los desiertos, y por este tipo de movimientos. Entonces hay un sistema climático que interactúa para distribuir el calor, y que de acuerdo ya a la geósfera, o sea, la parte sólida de cómo son las montañas, de en dónde hay lagos, ríos, qué tan cerca está la tierra de los mares y demás, se van generando distintos tipos de clima. Cuando hay un desequilibrio energético, todas estas interacciones se alteran, y se alteran tanto en velocidades como en intensidades, como en frecuencia, y esto se va haciendo un tanto difícilmente predecible en algunos aspectos. En otros, ya que se ha ido entendiendo el problema, se puede seguir mucho más certidumbre algunos de los fenómenos que están sucediendo, y por eso es que pudimos saber que era la actividad humana la que estaba ocasionando esto. Según la Organización Meteorológica Mundial, OMM, en 2024 la temperatura media global fue aproximadamente de 1,55 grados Celsius más alta que los niveles preindustriales. Si bien el clima ha cambiado naturalmente a lo largo de la historia, lo que está ocurriendo ahora es indiscutiblemente resultado de la actividad humana. Aunque algunos fenómenos aún son impredecibles, es evidente que el desequilibrio energético actual está alterando los sistemas de forma irreversible. Ya que se ha ido entendiendo el problema, se puede seguir con mucho más certidumbre algunos de los fenómenos que están sucediendo, y por eso es que pudimos saber que era la actividad humana la que estaba ocasionando esto. Porque el clima ha cambiado siempre, y ha habido muchos motivos que lo han ocasionado en otras épocas geológicas. Pero en este periodo tan corto de tiempo, lo que está totalmente claro es que lo que está haciendo este desequilibrio energético es desacoplar esos sistemas. El cambio climático es un tema constante en los medios, pero muchas veces la percepción cotidiana no coincide con la evidencia científica. ¿Cómo se ve realmente este fenómeno cuando se analiza desde la atmósfera,
con información precisa? En primer lugar, creo que ya es muy evidente en todos lados, si bien estábamos acostumbrados a la variabilidad climática, lo que estamos viendo en todo el mundo es ya una alteración completa del clima, porque el clima lo definimos para lugares específicos del planeta, un cierto clima, son los parámetros que se mantienen constantes, los parámetros climáticos que se mantienen constantes por largos periodos de tiempo, con variabilidades. O sea, un día no todos los primeros de enero va a ser la misma temperatura, no todos los 8 de junio, pero van a oscilar entre una cierta temperatura y otra, más o menos tanto. Y eso es lo normal y se ha tomado como una descripción, pues más o menos de 30 años. Y muchas veces las climatologías que tomamos pueden ser mucho más largas. Entonces, cuando esto ya no tiene esa distribución normal que debería de tener, en donde casi todos los días caen en esta parte, y puede haber desviaciones a que estén más fríos o desviaciones a que estén más calientes, cuando ya los que son los más normales ya no suceden y las desviaciones sigue habiendo hacia el frío, pero ya son cada vez más hacia el calor, ya se van yendo más hacia otro tipo de cosas. Las noches, empiezas a tener noches que ya no son tan frías, empiezas a tener a veces días súper fríos, pero son unos cuantos y en otras partes del mundo, yo estoy hablando de México ahora, sucede puede ser de otra manera, pero son cambios a lo que a lo cotidiano. Ya no puedes decir con certeza que vas a tener que va a haber frío en noviembre, porque bueno, pues a lo mejor son unos cuantos días y ya no es ese frío que había, incluso puede haber días que tienes calor. También puede ser que haya días muy fríos, porque cuando hablamos de que hay un desequilibrio energético y que hay un cambio climático, es que hay un proceso en el que todavía no sabemos qué clima vamos a llegar a alcanzar, que dure muchos años, sino que hay precisamente esta incertidumbre. Cada vez hay más sorpresas climáticas, cada vez hay más, los eventos extremos son una medida, pero no son lo único. Nuestra invitada nos explica que los seres humanos hemos perdido ciertos mecanismos biológicos para anticipar riesgos, algo que la ciencia y la cultura no han logrado reemplazar completamente. El cambio climático, más que ser el problema principal, pone de manifiesto cuestiones más profundas sobre nuestro modelo de consumo. Yo tuve un maestro que fue un ecólogo muy connotado, Ramón Margalef, que él estudiaba una serie de reacciones biológicas que se llaman mecanismos de anticipación, y es cuando los organismos hacen algo que no parece que su vida esté peligrando en ese momento, pero que lo que hacen ayudó a que a que la selección natural hiciera que pudieran sobrevivir. Por ejemplo, las hormigas, de guardar comida, de ese tipo de los organismos en la playa que se sumen cuando viene la ola y no se dispersan. En fin, una serie de mecanismos que pareciera que no está peligrando su vida y sin embargo le sirve para sobrevivir. Él decía que los seres humanos, que somos unos animales de vida larga y social, hemos perdido esos mecanismos intrínsecamente biológicos y que los ha sustituido la cultura y la ciencia, digo yo también, y que es a través de la comunicación, de los conocimientos y todo esto que podemos tener esos mecanismos de anticipación, de avisarle a la especie que algo está sucediendo, que tenemos que cambiar. Me parece que nos han fallado bastante los mecanismos de anticipación, pero realmente creo que con la cantidad de comunicaciones, con la cantidad de avances tecnológicos, tendríamos la posibilidad de hacerlo, de no ser que lo que está pasando, que hay intereses socioeconómicos
grupos, de grandes corporaciones, de algunos, de una proporción mínima de la población, que no permite que se hagan esos cambios y que podamos vivir de otra manera bien. No se necesitan hacer sacrificios, sencillamente quitarse de la cabeza que la única manera de vivir es tirando y tirando basura, comprando y comprando cosas que se deshacen y que aunque tecnológicamente podían servir muchos años, ahora las están haciendo desechables para que estés compre y compre, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el cambio climático no es el problema en sí mismo. El cambio climático viene a poner al descubierto, a empeorar y a exacerbar problemas que ya teníamos como sociedad y que no estamos manejando bien. La ciencia es una parte fundamental de las soluciones y en ese sentido existen propuestas que buscan contribuir a la regulación del clima. Nuestra experta nos da su opinión acerca de los estudios que buscan cómo enfriar el planeta. Yo creo que tenemos que seguir buscando, nunca hay que renunciar a investigar y a ver distintas posibilidades, y creo que estamos tratando de verlo. Pero lo que es muy absurdo, no sé, si tú te das cuenta que te cortas y te estás desangrando, puedes decir, bueno, voy a inventar, bueno, voy a ponerme a estudiar y a gastar mucho dinero en un aparato que venga y cauterice y haga. Cuando tienes la solución, de lo que puedes hacer es ponerle unos vendoletes, cerrarlo, hacerlo aquí. Es un, bueno, me ocurrió ahora ese ejemplo, pero es el que sin quitar los problemas que han ocasionado el cambio climático, el quitarlos serían buenos para la humanidad. La contaminación ambiental, la contaminación de aire, ríos, agua, destrucción de ecosistemas, acumulación de basura, todo esto sería bueno quitarlo. ¿Por qué en lugar de hacer lo que ya sabemos que ayudaría a dejar de acumular en la atmósfera esto, no se hace? Otra vez venimos a la cuestión socioeconómica, los intereses, y a todo esto que alguien ahora nos va a vender el que podamos capturar esto. Por supuesto que hay quien piensa, y es válido, que estamos en tal emergencia en este momento, que estamos ya llegando a una emergencia tal que habría que hacer lo que fuera. Finalmente, es importante reflexionar sobre el papel de la academia y los científicos, no solo en describir y entender los fenómenos, sino también en cómo deben ser más proactivos al comunicar la urgencia de atender el cambio climático. Deberían adoptar un rol más activista para transmitir de manera más efectiva la gravedad de la situación. Mira, los científicos tenemos la obligación de escudriñar todo lo que está sucediendo en el campo que nos toca, como nos hemos dado cuenta cada vez más, de no hacerlo aisladamente, de comunicarnos con otras disciplinas y comunicarnos con otros sectores de la población que tienen que ver con esto, ser totalmente objetivos, independientemente de los intereses personales, sectoriales, ideológicos, de cualquier tipo, ser totalmente objetivos y decir lo que tenemos y comunicarlo. Hay cosas que tienen que ver con todos los sectores, o sea, la transdisciplina de la que se habla mucho ahora, o sea, si tenemos estudios disciplinarios, que está bien, una sola disciplina estudia algo y es totalmente válido, pero en ambiente, en clima, en todo este tipo de temas no hay manera, porque todo está interconectado. Entonces, la multidisciplina, que son varias disciplinas trabajando un mismo tema al mismo tiempo, pero no necesariamente comunicándose, la interdisciplina, que es trabajarla juntos y sacar conclusiones juntos desde distintos puntos de vista, y la transdisciplina, que es ir más allá de las disciplinas y trabajar con gobiernos, con sectores sociales, con sector privado, y encontrar todos qué es lo que se puede hacer. Creo que es la tendencia mundial. Esto fue Reporte Climático. Muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Iván Carrillo y les espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.